Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero compartir con ustedes este interesante tema que es la evaluación postquirúrgica del ligamento cruzado anterior por resonancia magnética. Y como es uno de mis temas favoritos, quiero compartirlo, dedicarlo a alguien muy especial, que es mi querido esposo Harold, primero por apoyarme y segundo en agradecimiento por colaborarme en la edición y en la parte técnica de mis videos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar primero con el protocolo. Recordemos que los pacientes que vamos a evaluar son pacientes en quienes han utilizado elementos ferromagnéticos que pueden producir artefactos de susceptibilidad magnética. Es por eso que se recomiendan secuencias turboespineco, T1 de PFAT-SAT, T2 en STIR, y en los diferentes planos, axial, coronal y sagital. Deben evitarse las imágenes con gradiente de eco, puesto que dadas sus propiedades aumentan aún más los artefactos de susceptibilidad magnética producidos por estos elementos. Como opción está en algunos protocolos la utilización de contraste, uno para ver el proceso de vascularización o de sinovialización del injerto, y también en pacientes a quien se les sospecha infecciones postquirúrgicas. Las imágenes coronales oblicuas potenciadas en T2, estas imágenes se recomiendan principalmente para ver la integridad del injerto, al igual que las secuencias volumétricas que permiten pues la reconstrucción en el plano, en los diferentes planos para ver la integridad de este injerto. Entonces recordemos que pues la resonancia magnética es el método diagnóstico de elección para la evaluación de las complicaciones postquirúrgicas de la reparación de los ligamentos cruzados, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 86%. Pero es muy importante tener en cuenta antes de la interpretación de las imágenes por resonancia magnética en estos pacientes, tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la cirugía, porque como vamos a ver, la intensidad de señal del injerto es variable dependiendo del tiempo de evolución. También tener en cuenta el tipo de injerto, si fue autoinjerto, aloinjerto o material sintético, o la presencia de dispositivos metálicos, entre otros. Bueno, recordemos un poquito de la anatomía del ligamento cruzado anterior. Recordemos que es un ligamento intracapsular extrasinovial que tiene dos fascículos, uno anteromedial, que es el más grueso y más importante, y el fascículo posterolateral, y que este ligamento se inserta en la región posteromedial del cóndilo femoral externo, en el fémur y en la tibia adyacente a las espinas tibiales. Tiene esta dirección oblicua y la principal función es la restricción a la traslación anterior de la tibia con respecto al fémur. Entonces vamos a ver el mecanismo de rotura, pero aquí voy a abrir un paréntesis principalmente porque me generó la duda, porque algunos de mis profesores mencionaban en sus informes rotura y otros mencionaban ruptura, señalando algún ligamento o algún tendón. Entonces, como cultura general, pues rotura y ruptura tienen un significado igual, es decir, hace referencia a la pérdida de continuidad o a la acción de romperse, pero rotura hace referencia a la acción de romperse de algo tangible, a diferencia de la ruptura que hace el mismo significado, pero con estructuras o cosas intangibles, como ruptura de relaciones personales o de relaciones diplomáticas, etc. Entonces, el término adecuado para la descripción de los ligamentos y tendones, como es algo tangible, es la rotura. Entonces, el mecanismo de rotura del ligamento. Aquí vemos a mi jugador favorito, Falcao, que presentó esta lesión del ligamento cruzado anterior cuando jugó con el Chelsea. Y vemos aquí el mecanismo de rotura. El trauma llega en la porción o en la región lateral de la rodilla, mientras la pierna se sostiene o se mantiene fija en el piso y la rodilla se encuentra en rotación interna. Este es el mecanismo por el cual se rompe el ligamento cruzado anterior.
Tener en cuenta algunos aspectos quirúrgicos generales, que en los procedimientos de reconstrucción primaria de este ligamento se utilizan autoinjertos del tendón rotuliano principalmente, o de los isquiotibiales como el gracilis y el semitendinoso. Mucho menos frecuente la banda iliotibial. También puede utilizarse injertos o materiales sintéticos. Y en cuanto a las técnicas quirúrgicas, se describen dos, una transtibial y la otra transportal. La transtibial es la que por muchos años se ha utilizado y que ahora se está utilizando más la transportal por los beneficios que aporta en la biomecánica de la rodilla, por la orientación del ligamento, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces el injerto se inserta a través de los túneles tibial y femoral con tornillos de interferencia y se fijan al hueso con grapas se fijan al hueso con grapas. Hay dos tipos de tornillos de interferencia, los metálicos, estos tener en cuenta que pueden aumentar el riesgo de degeneración quística del injerto, y los bioabsorbibles, en los que puede haber una reacción inflamatoria de cuerpo extraño y asociarse con fracaso del injerto o de la fijación. Sin embargo, pues las diferentes casas farmacéuticas implementan técnicas cada vez más avanzadas para tratar de disminuir al máximo estas complicaciones. Entonces, aquí vamos a ver pues un poco la comparación de la técnica transtibial versus la transportal. En la imagen A vemos un corte sagital de resonancia magnética, donde vemos el fémur, vemos la tibia y vemos la orientación de las fibras del ligamento cruzado anterior. En la imagen B vemos la técnica transtibial, que consiste en que la vía en la que se hace el túnel tibial es la misma por la que se realiza el túnel femoral. A diferencia de la técnica transportal, en la que se utiliza un abordaje quirúrgico para realizar el túnel tibial y otro abordaje anteromedial para realizar el túnel femoral. ¿Qué diferencia hay entre estas dos técnicas? Básicamente la predisposición a la orientación del injerto. Como vemos en la transtibial, hay más predisposición a que este tenga una orientación más vertical, por lo tanto de un poco de inestabilidad principalmente a la rotación, y en la técnica transportal, como podemos observar, conserva la oblicuidad muy semejante al ligamento cruzado anterior nativo, y por lo tanto pues va a dar mayor estabilidad tanto en la flexoextensión como en la rotación. Como vemos aquí en esta imagen, fémur, tibia, vemos el injerto, vemos el túnel femoral, aquí vemos que es un poco más vertical, y esto da orientación, como les mencionaba, en la flexoextensión, pero hay una inestabilidad en la rotación interna. Y con el túnel y el injerto con orientación más oblicua o más horizontal, podemos tener una estabilidad tanto en la flexoextensión como en la rotación. Y pues esos números que ven aquí es la posición del túnel respecto al sentido horario, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones más comunes para la evaluación posquirúrgica de reparación del ligamento cruzado con resonancia? Primero, cuando hay sospecha de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y que se manifieste por una rodilla inestable clínicamente en el paciente. ¿Qué vamos a ver? La intensidad de señal del injerto, como habíamos mencionado anteriormente, teniendo en cuenta el tiempo de evolución posquirúrgica, la posición del túnel, tener en cuenta que puede haber artefactos de susceptibilidad magnética que nos limiten la evaluación de los túneles. Cuando el cirujano va a hacer una planeación prequirúrgica, teniendo en cuenta la revisión del fracaso de reconstrucción del ligamento cruzado. Cuando hay trauma recurrente posterior a la cirugía o una disminución o pérdida de la extensión de la rodilla. En la evaluación del menisco y del cartílago y las complicaciones posquirúrgicas. Hay unos dilemas en cuanto a la valoración del injerto del ligamento cruzado por resonancia, y es que no todos los signos de rotura del ligamento nativo son aplicables a los de injerto.
El tipo exacto de injerto es desconocido por el radiólogo y cada injerto puede tener una apariencia diferente en las secuencias de resonancia, que la intensidad del injerto varía según el tiempo de evolución posquirúrgica y en la gran mayoría de las órdenes médicas de resonancia magnética, el ortopedista o quien envía la resonancia no especifica el tiempo de evolución posquirúrgica. El fracaso del injerto es de etiología multifactorial. Quinto, la posición del túnel determina la biomecánica. Y sexto, la tensión del injerto es importante para la propia función, pero no puede ser cuantificado por las técnicas de imagen. Entonces vamos a ver las complicaciones asociadas a reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Se estima que la frecuencia de estas varía entre un 10 a un 25%, entre las que se incluye la posición inapropiada del túnel, la rotura del injerto, el pinzamiento del injerto, fracaso, infección posquirúrgica, la artrofibrosis anterior y las complicaciones de la zona donante. Vamos a hacer principal énfasis en la posición del túnel y en la rotura del injerto. Y las demás vamos a hacer como los aspectos más claves de cada una de ellas. Entonces, la posición inapropiada del túnel, para ello debemos saber cuál es la posición correcta del túnel. Entonces, tanto a nivel femoral y tibial. Y eso lo vamos a valorar tanto en la radiografía anteroposterior de la rodilla y en un plano coronal de resonancia magnética. Tenemos aquí una imagen de de radiografía de una rodilla izquierda y de una rodilla derecha. Entonces vamos a fijarnos primero en los túneles femorales. El túnel femoral en la rodilla izquierda, vamos a ubicar nuestro horario, debe estar localizado a la 1 y en la rodilla derecha la ubicación es hacia las 11 horas del túnel femoral. Del túnel tibial en la rodilla izquierda idealmente debe localizarse hacia las 7 horas y en la rodilla izquierda hacia las 5 horas. ¿Qué es importante de conocer la posición correcta? Principalmente en el túnel tibial es que su posición correcta va a determinar que no haya un pinzamiento del injerto. Hay algunas líneas que vamos a considerar en el plano sagital. Aquí tenemos una tomografía con reconstrucción 3D y las líneas que vamos a tener en cuenta es la línea cortical posterior del fémur, que la vemos en amarillo, la línea de Blumenstadt, que está en azul o intercondilia posterior, y la tercera, que es la tangente que pasa por el platillo tibial. Estas líneas las podemos extrapolar a la imagen sagital de resonancia magnética para también determinar la posición del túnel, principalmente el tibial. Una vez tenemos estas líneas en la radiografía, vamos a evaluar la posición del túnel femoral y la cual trazamos las líneas y entre la línea de Blumenstadt y la línea cortical posterior, la intersección de esta, vamos a formar una línea perpendicular que forme un ángulo de 90 grados con la línea de Blumenstadt. El túnel femoral idealmente debe estar en esta posición, como lo vemos aquí en la imagen. Y para el túnel tibial nos servimos de la línea de Blumenstadt y el túnel tibial debe localizarse inmediatamente posterior a la línea de Blumenstadt para que mencionemos que tenga una adecuada posición. ¿Cuál es una posición incorrecta? Que el túnel femoral se ubique posterior a la línea cortical o que se vea más vertical, o que el túnel tibial se localice por delante de la línea de Blumenstadt. Entonces, en el túnel femoral, este es el responsable de la isometría, de la constante longitud, la tensión, principalmente durante los movimientos de flexo-extensión, y el túnel tibial evita el pinzamiento del injerto contra el techo intercondilio durante la extensión, siempre y cuando tenga esta localización. La rotura del injerto, pero antes de hablar de rotura del injerto, hablemos de lo que hemos mencionado anteriormente, que es la intensidad de señal del injerto, el cual es variable dependiendo del tiempo de evolución posquirúrgico.
En el periodo postquirúrgico inmediato, en los primeros 30 días o menor al mes, la intensidad de señal del injerto nativo es en T1 y en T2 es hipointenso, y esto es atribuido a la naturaleza avascular del injerto durante este periodo. Después de un mes y hasta los 18 meses describen algunos artículos, o hasta los 24 meses mencionan otros artículos, la intensidad de señal es alta, tanto en T1 como en T2, y eso representa la revascularización o sinovialización del injerto. Y este aumento de la intensidad no debe confundirse con una rotura del injerto. Por eso es muy importante tener en cuenta en la orden médica el tiempo de evolución, que nos puede ayudar a resolver si este está roto o no, que veamos señal de líquido en el injerto, y también apoyarnos con los signos directos o indirectos que vamos a ver ahora. Y después de 18 a 24 meses, es decir, después de 2 años, ya la intensidad de señal del injerto es hipointenso, tanto en T1 como en T2. Y esto es dado al proceso de ligamentación ya establecido del injerto. Aquí vemos una gráfica donde vemos que en los primeros días es hipointenso, avascular. Después del mes ya empieza el proceso de sinovialización o vascularización, donde empieza a ponerse hiperintenso principalmente a nivel periférico, luego hiperintenso todo el injerto, y después viene el proceso de ligamentación, donde ya empieza a ponerse hipointenso desde la región más central hasta la más periférica. Las roturas son infrecuentes a menos que haya un antecedente de trauma recurrente. Clínicamente se manifiesta como inestabilidad articular, y la resonancia magnética ya es el método ideal, como hemos visto. La artroscopia es el estándar de oro que nos vamos a apoyar para determinar la rotura del injerto, es los signos directos e indirectos. De los signos indirectos podemos extrapolarlos a la resonancia magnética, especialmente 5 de ellos de los que voy a hablar. Entonces, los signos directos es aumento difuso o focal de la intensidad de señal del injerto en cualquier tercio, proximal, medio o distal, tener en cuenta el tiempo de evolución postquirúrgica, adelgazamiento focal y pérdida de orientación del injerto en el plano sagital, la discontinuidad completa de las fibras del injerto en el plano sagital y coronal oblicuo. La sensibilidad y especificidad de esos signos es bastante buena, 96% de sensibilidad y un 94% de especificidad. Y vemos ahora sí un ejemplo, un paciente masculino de 26 años, futbolista, con antecedente de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Hace 4 años sufre trauma recurrente. Entonces ya vemos que hace 4 años, por lo tanto, si estuviera normal, deberíamos verlo hipointenso en todas las imágenes. Aquí tenemos una imagen coronal en T2 FATSAT, donde vemos un aumento en la intensidad de señal en el tercio proximal del injerto, y en T1 sagital vemos la discontinuidad de las fibras a este nivel, que confirma pues la rotura del injerto. Los signos indirectos son 5, como les había mencionado. El primero y uno de los más descritos es la traslación anterior de la tibia. Se conoce como signo de cajón anterior en la resonancia magnética. Es un indicador de fracaso o ruptura, o que el injerto es muy laxo. Este signo es considerado positivo si la cortical posterior del platillo tibial lateral se traslada 5 milímetros anterior a la cortical posterior del fémur en el plano sagital. Veámoslo mejor en la imagen. Entonces nos vamos primero en un corte donde veamos el platillo tibial lateral y el condil, pues que estamos a nivel lateral. Trazamos una línea sobre la cortical posterior de la meseta tibial lateral y sobre la cortical posterior del fémur, del cóndilo femoral. Esta distancia en un paciente sano sin ruptura de ligamento es de menor de 5 milímetros, pero cuando ya es mayor de 5 milímetros, como vemos en esta imagen de este paciente con rotura de ligamento cruzado,
Al trazar las dos líneas, esta distancia es de 9.6, es decir, mayor a 5 milímetros, por lo tanto es un signo positivo de traslación anterior de la tibia. Este signo tiene una sensibilidad del 46% y una especificidad del 90% para diferenciar de un injerto roto de un intacto. El segundo signo es la concavidad del ligamento cruzado posterior. Aquí vemos este aspecto ondulante del ligamento cruzado posterior. Cuando lo vemos, podemos sacar la relación de la curvatura del ligamento cruzado posterior, en donde utilizamos dos líneas. La primera línea, que va desde el margen más anterior de la inserción o de la porción proximal del ligamento cruzado posterior, y la parte más anterior de la porción distal del ligamento cruzado posterior. La segunda línea es una perpendicular trazada desde la primera línea hasta la profundidad del ligamento cruzado posterior, pero sobre el margen anterior de este mismo. ¿Listo? Bueno. Si lo trazamos aquí, digamos desde el borde más anterior de la inserción proximal y desde el borde más anterior de la porción distal del ligamento cruzado posterior, y la profundidad que da el ligamento. Esta línea no debe ir hasta el margen posterior, sino hasta el margen más anterior de las fibras del ligamento cruzado posterior. Ahora sí, vemos en un paciente nuestro, trazamos la línea y trazamos la profundidad y dividimos B sobre A. Entonces la profundidad de 1.2 sobre 2.7, esto me da 0.44, lo cual es positivo para una concavidad del ligamento cruzado posterior. Si este valor es más de 0.39, se considera anormal. Y esto tiene una sensibilidad de 34% y una especificidad del 100%. Entonces, tener en cuenta este 0.39. Si es mayor, es anormal. El tercer signo indirecto es la línea posterior del ligamento cruzado posterior, en donde trazamos una línea por el borde más posterior del ligamento cruzado posterior y la llevamos 5 centímetros por encima del tercio distal del fémur. Entonces, se considera negativo si la línea contacta la cortical posterior dentro de los 5 centímetros del fémur distal. Entonces, aquí es negativo porque si contacta, vemos aquí el margen más posterior del ligamento cruzado posterior, la llevamos 5 centímetros por encima, teniendo en cuenta el tercio distal del fémur. Y si contacta o la medular o la cortical posterior del fémur, es negativo. Es decir, que para que tengamos un signo indirecto o un signo positivo, esta línea no debe contactar ni la cortical ni la medular. Veamos este caso. Aquí medí 5 centímetros del fémur distal y medí teniendo en cuenta la parte más posterior del ligamento cruzado posterior y la llevé 5 centímetros hacia arriba y nunca contactó la cortical posterior del fémur. Entonces, esto es un signo positivo. El cuarto es el desplazamiento del cuerno posterior del menisco lateral. Entonces, tenemos este plano sagital y medimos la cortical posterior de la meseta tibial lateral y el margen más posterior del cuerno posterior del menisco lateral. Y esta distancia entre la cortical posterior y el borde posterior del cuerno posterior, perdón, eso parece trabalenguas. Ya he repetido este video varias veces, así que no lo voy a hacer otra. Entonces, el margen posterior de la meseta tibial lateral y la parte más posterior del cuerno posterior del menisco lateral. Esta distancia no debe ser más de 3 milímetros. Si es más de 3 milímetros, como vemos en este caso, que trazando las líneas, es de 3.5 en este caso, es anormal. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos un desplazamiento del cuerno posterior del menisco lateral. Si este signo lo
correlacionamos con la curvatura del ligamento cruzado posterior que ya habíamos medido, y este fue positivo y este es positivo, pues en conjunto manifiestan un desplazamiento anterior anormal de la tibia, y esto se traduce en inestabilidad tibiofemoral. El último signo es el ángulo del ligamento cruzado posterior, donde trazamos una línea por todo el centro de la porción proximal del ligamento cruzado posterior y por todo el centro de la porción distal del ligamento cruzado posterior. Este ángulo normalmente es de 123 grados, pero nunca debe ser menor a 107. Si es menor a 107, sospeche la ruptura del ligamento o del injerto cuando lo extrapolamos. Entonces, como en este caso de nuestro paciente que veníamos analizando, en este caso el ángulo fue de 81.8, es decir, menor a 107. Ahora sí, ya terminamos la parte pues como más importante, bueno, no más importante, sino a la que le di un poco más de relevancia, y pasamos al pinzamiento del injerto. Este se va a manifestar como una pérdida de la extensión o contractura en flexión del paciente, de la rodilla del paciente, y es una complicación que es incapacitante y es una causa muy frecuente de consulta al cirujano ortopedista. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a evaluar la radiografía lateral de la rodilla y la resonancia magnética en este corte sagital. Si trazamos la línea de Blumenstadt, nos damos cuenta que el túnel tibial está muy posterior a la línea de Blumenstadt y eso se traduce en inestabilidad. A diferencia que cuando el túnel se localiza bien anterior a la línea de Blumenstadt o casi llegando a la cortical anterior de la tibia, esto es un signo que nos puede indicar que hay pinzamiento del injerto. El fracaso del injerto, es decir, o la formación de gangliones dentro de los túneles óseos, es infrecuente, puede desarrollarse en el trayecto de los canales de perforación y representan una degeneración quística del injerto. Se asocian con frecuente aumento del tamaño del túnel, que eso lo vamos a ver en las radiografías, y se asemeja a los gangliones del ligamento cruzado anterior nativo. Entonces, en esta imagen de un paciente masculino de 46 años de edad con reconstrucción del ligamento cruzado anterior, vemos en esta imagen sagital en T2 sin FATSAT, donde observamos una imagen quística que se localiza desde el túnel femoral, y en esta imagen coronal vemos que esta imagen quística se extiende desde el túnel femoral hasta el túnel tibial, constituyendo pues un ganglión en este trayecto. Aquí vemos el tornillo de interferencia que hace efecto de susceptibilidad, y esa es la complicación que nos indica fracaso del ligamento. Sigue la infección postquirúrgica. Esta no es muy frecuente, afecta al 0.5 de los pacientes sometidos a cirugía ortopédica. El microorganismo más frecuente aislado es el Staphylococcus aureus, y la aspiración es obligatoria para determinar el germen patógeno y así establecer el diagnóstico y adecuado tratamiento. La resonancia nos es útil para evaluar el alcance de la infección, la formación de abscesos, las fístulas y la osteomielitis. La artrofibrosis anterior o lesión cíclope es definida como una hiperplasia sinovial que produce una excesiva formación de tejido fibroso e infiltrado de células inflamatorias, en otras palabras, un nódulo focal de tejido fibroso. La frecuencia de esta complicación oscila entre el 1 al casi 10% en las diferentes series, y se ha postulado que se debe a la manipulación quirúrgica durante la perforación de los túneles, principalmente el tibial. Esta lesión nodular queda atrapada entre el fémur y la tibia y produce un bloqueo mecánico en la extensión completa, y produce también dolor en la rodilla durante la extensión, como vemos aquí en este GIF. En la artroscopia, la imagen focal decolorada recuerda un ojo
de lesión en cíclope, como vemos aquí en esta imagen nodular y la lesión del ojo en cíclope. La localización es en la fosa intercondilia anterior a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. En T1 en resonancia magnética es hipointensa y en T2 tiene una intensidad de señal intermedia. Este es un caso de un paciente masculino de 26 años de edad con dificultad para extender la articulación de la rodilla, que tenía antecedente de reparación del ligamento cruzado anterior. En esta imagen en T1 coronal vemos esta imagen nodular hipointensa localizada anterior al, como vemos en esta imagen sagital, anterior al injerto del ligamento cruzado anterior. Vemos aquí en esta imagen en T2 sin FATSAT que se localiza adyacente a la grasa de Hoffa por delante del injerto. Y en esta imagen en T2 coronal FATSAT vemos que tiene una intensidad de señal intermedia, predominantemente hiperintensa y hipointensa dada la fibrosis. El tratamiento en estos pacientes es la resección quirúrgica, lo cual es curativo para la mayoría de ellos. Y por último, las complicaciones de la zona donante. Recordemos que hay dos tipos de injertos, los aloinjertos y los autoinjertos. De los autoinjertos está el injerto hueso-tendón-hueso, que es básicamente del tendón rotuliano, y de los injertos de los isquiotibiales, el gracilis y semitendinoso. ¿Qué tipo de injerto usar? Pues eso depende del tipo de deporte que practique el paciente, del nivel de actividad del paciente, de la disponibilidad de injertos, de la presencia de lesiones múltiples, de la presencia de cirugía previa, de experiencia de cirujano, de la preferencia del paciente y estética y posibilidad económica. Esto sí es importante, digamos, en los pacientes deportistas de alto rendimiento que requieran una reincorporación rápida a la actividad deportiva, se utiliza este tipo de injerto, que es hueso, tendón, hueso. Pero en los pacientes deportistas en los cuales predomina la utilización del mecanismo extensor, se utilizan los isquiotibiales, como los jugadores de básquet o los deportistas de salto profesional. Y pues obviamente hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas, por eso se lleva a conversación pues con el cirujano que sea lo más conveniente para cada paciente. En cuanto a la zona donante del tendón rotuliano, si se obtiene un injerto de hasta 10 milímetros no tiene ningún problema sobre el mecanismo extensor. Y las rupturas del tendón rotuliano en este caso es muy rara. Cuando se presentan esas complicaciones de injerto hueso-tendón-hueso, puede persistir el dolor femoropatelar, puede haber fractura de la rótula, debilidad del aparato extensor, crepitación patelar, tendinitis o rotura del tendón patelar, pérdida de la extensión y disminución de la fuerza del cuádriceps. En este caso vemos una imagen sagital y una imagen, axial y sagital, donde vemos el defecto en la parte anterior de la patela correspondiente al área ósea donante, y en cuanto al tendón podemos ver engrosamiento y aumento en la intensidad de señal del mismo por cambios reparativos. Bueno, de las conclusiones, la resonancia, como vimos, es un método muy importante para la evaluación de las complicaciones postquirúrgicas. Nos va a permitir diferenciar roturas totales o parciales, teniendo en cuenta los signos directos e indirectos, que en fin van a llevar a una decisión terapéutica correspondiente en cada paciente. No olvidar que la intensidad de señal de cada injerto depende del tiempo de evolución postquirúrgica y que también la evaluación de los túneles femorotibiales nos van a orientar sobre posibles complicaciones en el paciente. Por último, bueno, vamos a ver si aprendieron en esta imagen de RX de rodilla, cómo está el túnel femoral. Entonces trazamos nuestra línea de Blumenstadt, trazamos nuestra línea cortical posterior del fémur y trazamos la intersección de estas dos líneas aquí formando un ángulo de 90 grados.
Recordemos que la ubicación del túnel femoral debería ser perpendicular a esta línea, y como vemos el túnel tibial está más vertical y como hacia la parte media del cóndilo. Por lo tanto, desafortunadamente no es una ubicación adecuada. Bueno, muchísimas gracias. Espero que sea de mucho provecho esta charla, y hasta una próxima